La alfabetización es un puente de la miseria a la esperanza. Kofi Annan. Distinguidos ponentes y asistentes, es un honor darles la más cordial bienvenida al Tercer Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Nos acompaña su servidor Ricardo Won Gibarrón. A nombre del comité organizador de este congreso, me complace acompañarlos en la conducción de este evento. Agradezco su participación en este espacio virtual en el que nos encontramos reunidos desde diferentes partes del mundo para compartir conocimientos, explorar nuevas ideas y experiencias. En este panel, alfabetización académica para el uso responsable de la información. El especialista es el siguiente. Como panelista tenemos al doctor Abraham Lira. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Cuenta con experiencia profesional como coordinador de medios y creador de contenido en gobierno local en la Ciudad de México. Actualmente es profesor de asignatura en la UNAM y la Universidad Simón Bolívar, asesor metodológico, coordinador académico de proyectos educativos y articulista e invitado de Infobae México. Los temas en los que se especializa son comunicación política, discursos, esferas públicas digitales y análisis de redes sociales. Ha publicado capítulos y artículos de la investigación en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública de España, la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y el Instituto Nacional Electoral de México. Ha impartido conferencias, cursos y talleres sobre transparencia, gobernanza digital, innovación y creatividad social, elaboración de discursos políticos, ciudadanía digital, tecnologías para la educación, integridad académica, argumentación científica y análisis SEO. Acerca de su participación como ponente en congresos internacionales, ha acudido a eventos académicos organizados en Madrid, Sevilla y Zaragoza, España. Le cedo la palabra al especialista, el doctor Abraham Lira Valencia. Muchas gracias, Ricardo, por tan bonita presentación. Eh, Agradezco la invitación a este distinguido congreso y bueno, sin más, si me lo permiten, comienzo con mi ponencia. Bueno, ¿cómo me acerqué a este tema? Creo que es necesario ir adelantando. Pues yo soy profesor de asignatura en la UNAM y en algunas universidades particulares también. Entonces, la cuestión de integridad académica ha sido un tema desde un inicio que se ha presentado en mi labor profesional y pues también dentro de las áreas de investigación donde me desarrollo. En este caso les traigo una charla que titulé Alfabetización académica para el uso responsable de la información. ¿Por qué? Porque considero que no basta con decir que hay cuestiones de plagio dentro de nuestras actividades diarias en el aula, sino qué podemos hacer frente a ello, ¿no? En otro conversatorio también de este congreso, charlé un poco sobre las políticas educativas que desde las instituciones se pueden ir trabajando para atender este grave problema. En este sentido, esta charla está orientada hacia qué podemos hacer nosotros como docentes dentro del aula para fomentar cuestiones de uso responsable de la información. ¿Cuál es el objetivo? Reflexionar sobre la importancia del uso responsable de la información durante el trabajo académico para evitar el plagio. En particular, me voy a enfocar dentro de la UNAM. Me gustaría hacer un llamado desde la labor docente, como les comenté, a incluir actividades de alfabetización académica en las aulas para desarrollar habilidades de lectura, estudio, habilidades reflexivas, de pensamiento crítico, pensamiento creativo y sobre todo también habilidades comunicativas, ¿vale? Voy a dar algunos ejemplos particulares de los que se manejan regularmente, actividades que se manejan para desarrollar estas habilidades. Ok, pero primero comencemos a identificar el problema, ¿vale? ¿Qué es el plagio? Pues viene de latín plagium, que significa secuestro o rapto. Medina y Verdejo nos dicen que es una manifestación de deshonestidad académica que acoge una gama de comportamientos que incluyen copiar, robar o comprar ideas, palabras, materiales, obras, documentos o trabajos de otras personas, presentándolos como propios, sin dar el debido crédito a la autoría de ese producto.
¿Cómo estamos en plagio a nivel mundial? Bueno, no hay cifras actualizadas. Estuve buscando y no encontré. Encontré de 2014. Hay un índice global de plagio, el cual dice que el 12% del contenido de los trabajos académicos hechos por estudiantes de nivel medio, superior y superior en América Latina no fue original. El 12%, ¿vale? Más de uno de cada 10 no es un trabajo original que se está entregando en las aulas. Y esto, imagínense, pues fomentado o impulsado por cuestiones propias de la pandemia que acabamos de vivir, ¿no? La UNESCO señala que la pandemia COVID-19 ocasionó la mayor interrupción de la educación en la historia, cuando todos nos fuimos a lo digital. Y evidentemente esto ha tenido repercusiones en nuestra experiencia en el aula, con una potenciación de los casos de plagio académico, porque no estábamos preparados como instituciones, como docentes, como alumnos, como padres de familia, a una migración forzosa hacia lo digital, que no es que lo digital sea malo, simplemente plantea nuevas formas, nuevos procedimientos, nuevos retos a los cuales no estábamos preparados y bueno, pues nos tocó vivir la experiencia y creo que esto también tiene un efecto importante en cuestiones de integridad académica y de plagio. Ok, en términos generales, ¿por qué es malo hacer plagio? Y creo que esa es una de las principales dificultades que no podemos transmitirle completamente a los alumnos, sobre todo porque pues, ellos en etapa de formación, pues hay aspectos que todavía no les interesa de la vida profesional, pero bueno, creo que es necesario y absolutamente obligatorio ir discutiendo esto dentro de las aulas. El plagio te genera afectaciones en tres niveles. Primero, de carácter científico. Al no tener fuentes, o sí tener fuentes, pero que no sean de confiabilidad, que no sean de confianza, pues bueno, esto entorpece el trabajo científico. ¿Por qué? Porque no es posible replicar trabajos que se entreguen si no hay una correcta citación, si las fuentes no son fidedignas. Esto ralentiza el trabajo científico. Esa es una primera afectación. La segunda, como lo habíamos mencionado en la definición, la deshonestidad académica, evidentemente, pues es una afectación ética, ¿no? Una afectación ética que afecta a la credibilidad de la persona o el grupo que está cometiendo un plagio, ¿vale? Tal vez esto a los estudiantes, pues no les haga sentido en lo inmediato, ¿no? ¿Qué afecta mi credibilidad? ¿Qué credibilidad tengo? Pero bueno, si no los preparamos para el futuro profesional, si llegan pensando que esta cuestión de la credibilidad, de la confianza en tu trabajo no importa, pues se van a dar de topes cuando salgan de la escuela, ¿no? Entonces es necesario tener esta discusión ética. Y por último, pues cuestiones de derechos de autor, ¿no? Puede haber consecuencias penales, que son las máximas, tal vez las menos comunes, pero es posible también terminar con una buena multa o terminar en prisión por estas afectaciones de plagio y de faltar a la ley de derechos de autor. Ok, vamos a acercarnos un poco al problema dentro de nuestra querida y máxima casa de estudios del país. Eh, Hay un trabajo de Márquez y Melgar muy interesante, que más adelante les mostraré la bibliografía completa. Aquí ellos hacen una encuesta acerca de percepción del plagio, tanto a docentes como a estudiantes dentro de la UNAM, ¿no? Y hay hallazgos muy relevantes. En el lado de los docentes, ellos encontraron que el 55% piensa que sus estudiantes ignoran que siempre se tienen que citar las fuentes de información que usan. O sea, dicen, pues, no lo saben, ¿no? Y no pecan por premeditación, sino pecan por ignorancia. Pero bueno, pues, pecar es pecar, ¿no? El 50% de los docentes afirma que es algo que no se aprende hasta hacer la tesis. Entonces, ahí hay una justificación. A ver, están plagiando porque pues no saben lo que es el plagio. Y además están plagiando pues, porque todavía no aprenden a citar. Eso se hace hasta adelante, hasta el último semestre, hasta que empiecen a hacer su tesis. Pues bueno, yo creo que esta concepción deja mucho a la discusión, ¿no? No le metamos tanta carga de valor. Creo que esto es un tema muy interesante para reflexionar nosotros como docentes
si estas creencias realmente deberían seguir vigentes en más de la mitad del cuerpo docente de la UNAM. Ok, vayamos al lado de los estudiantes ahora. El 76% de las chicas y los chicos considera que la citación es difícil porque nadie se las ha enseñado, ¿no? No cito porque nadie me ha enseñado a hacerlo bien. Como es difícil y más si no me lo piden, pues yo qué lo voy a andar haciendo, ¿no? En otro caso, el 46% cree que estas destrezas de búsqueda, citación y parafraseo de fuentes se aprenden hasta hacer la tesis, ¿vale? Y mi ensayo de tercer semestre, pues no, no es necesario, ¿vale? Yo lo aprendo hasta la tesis. Bueno, pues ni siquiera todos hacen tesis, ¿vale? Muchos optan por otras modalidades de titulación. Entonces, pues se van de las aulas sin aprender siquiera a citar en APA, en Chicago, en Vancouver, en lo que quieran. Se van sin aprender a citar y sin entender la relevancia de hacerlo. Ok, ese es en términos generales la cuestión del plagio en la UNAM. ¿Qué me hace pensar esto? Y esta es la invitación que hago con esta ponencia. Bueno, yo me pregunto, ¿es una práctica común en nuestra universidad entonces? Fíjense, no tenemos procedimientos institucionales claros para reaccionar frente a casos de plagio en el aula. Es, pues es libre cátedra, ¿no? Y si quieres lo atiendes, si no quieres, pues no pasa nada. No se incluye en los programas educativos cursos de integridad académica y elaboración de citas. Tal vez en los últimos semestres, a la hora de trabajar metodología de la investigación, se ve un poco, pero igual la idea de hasta el final, hasta que tengan que hacer su tesis, pues intentamos enseñarles, ¿no? Antes nada. Por último, hay que reconocer que pese a que tenemos un código de ética en la universidad, pues cuestiones morales pues realmente no van a tener mucho impacto en evitar el plagio, o esa es mi consideración. A partir de todo esto, yo considero que el plagio, queramos o no, es aceptado como una práctica común, como algo que sucede y no estamos dispuestos a atenderlo hasta últimos semestres, hasta que hagan la tesis, ¿no? Esta es la reflexión inicial que me gustaría plantear. Ok, bueno, vamos a darle vuelta a esa página y pensar en qué podemos hacer. No pensar en tanto en identificar el problema, sino en ocuparnos en buscar soluciones. En este sentido, Márquez y Melgar nuevamente proponen una cuestión que se llama alfabetización académica, definida como el conjunto de habilidades para realizar investigaciones y comunicar hallazgos respetando convenciones disciplinarias y estándares académicos, que implica, como se lo señalé en el objetivo, habilidades de lectura y estudio, habilidades reflexivas, de pensamiento crítico y creativo, y sobre todo habilidades comunicativas, expresar correctamente mis ideas, qué ideas son mías y qué ideas las estoy tomando de otro lado. Ok, parece muy bonito, ¿no? Pero aquí hice el esfuerzo de desdoblar esta cuestión de alfabetización académica en acciones concretas que podemos tomar como docentes dentro del aula. Les voy a dar algunas opciones, evidentemente son solo algunas. Ustedes tendrán una idea creativa mucho más grande que esta, pero bueno, son algunas líneas de salida que puedo identificar para poder trabajar esta cuestión. La primera, ¿por qué no trabajamos dentro del aula algunas actividades de selección de fuentes? Propuesta, organizar un pequeño taller de una sola sesión, donde los estudiantes aprendan a detectar fiabilidad y relevancia de fuentes de información. Se pueden discutir cómo identificar fuentes académicas de calidad, cómo diferenciarlas de fuentes menos fiables. Esa sería una opción. La segunda, directamente, un pequeño tallercito. Si les dejo un ensayo, agregarles media hora de enseñarles APA, enseñarles Chicago, enseñarles elaboración de citas y referencias. Realizar pequeños ejercicios prácticos donde las chicas y los chicos tengan que citar correctamente diversas fuentes, inclusive, como les dije, en diferentes estilos de citación, no solo APA, no casarnos solo con uno. Una tercera propuesta que tengo aquí, una clase que tome en cuenta técnicas de paráfrasis y síntesis.
otro aspecto muy importante. Enseñar a los chicos cómo parafrasear y resumir adecuadamente la información de las fuentes. Esto creo que les permitiría incorporar ideas de otros autores de manera más ética en sus trabajos, ¿vale? Decir, ok, esa es la idea de Juan, parafraseala, escríbela a tu manera, pero no te olvides que es la idea de Juan, ¿vale? Apropiala, explícala a tu manera, pero cítala, ¿vale? Creo que ese es también un ejercicio positivo que podemos hacer en muchas materias. La siguiente, el análisis crítico de textos, ¿vale? Que es proporcionar a los estudiantes lecturas académicas, artículos relevantes para la materia y guiarlos en el análisis crítico de qué argumentos, qué metodologías se está utilizando, que vayan identificando el trabajo académico y cómo absorberlo y cómo después expresarlo. Esto desarrollará pensamiento crítico y su capacidad para evaluar investigaciones, para saber qué investigaciones son confiables, qué investigaciones les aportan algo objetivo a los trabajos que en tu materia estén haciendo. Creo que eso también es algo interesante, trabajar esta parte. Otro aspecto, sesiones de debate sobre plagio. ¿Vale? Yo creo que no está de más organizar pequeños debates en clase sobre temas relacionados con las afectaciones de hacer plagio. Hay varios y públicos, ¿no? Aparte. Esto ayudará a que ellos comprendan estas implicaciones a los tres niveles que les mencioné. Regularmente uno les dice es que la ley de derechos de autor, y ellos dicen, no, pues, ¿quién acaba en la cárcel por ese tipo de cosas? Pues bueno, no son solo cuestiones penales, ¿no? También hay cuestiones científicas que uno tiene que cuidar, éticas, estos aspectos amplios en la materia, la cuestión de la credibilidad del profesionista, ¿no? Y de la institución propiamente, porque si cogen a un profesionista que hizo plagio y además es egresado de la UNAM, pues la institución también se ve afectada, menoscabada en su imagen y su credibilidad, ¿vale? Entonces creo que estos debates también pueden ser positivos, insertarlos dentro de nuestras planeaciones de clase. Bueno, estas son algunas de las opciones que les presento. Espero que esta reflexión los lleve a tomar alguna decisión cercana a lo que estoy proponiendo. Es la invitación que les dejo. Creo que es un tema que requerimos atender. Y bueno, por último, tengo unas conclusiones de cierre. Pienso que para que el plagio, para que logremos que el plagio no sea aceptado como una práctica común en la UNAM, requerimos fomentar este uso responsable de la información a través del desarrollo de habilidades de alfabetización académica. En este sentido, creo que como docentes, desde nuestra trinchera, podemos incluir actividades relacionadas con lo que les mencioné: selección de fuentes, elaboración de citas, parafraseo y síntesis, análisis crítico de textos y debate sobre las afectaciones del plagio. Evidentemente hay mucho más posibilidades que podemos tomar, pero bueno, estos son apenas un esbozo de líneas que podemos ir eh, pues implementando dentro de nuestra labor. Sin más, les comparto la bibliografía que utilicé. Hay que usar responsablemente la información. Aquí está la bibliografía. Dejo la presentación en manos de los administradores de este congreso. Y sin más, cierro mi presentación. Espero que haya gustado un poco y estoy atento a las preguntas que se puedan generar. Muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación. Bueno, como comenta, hay algunas preguntas. Se las leo. ¿Cómo se evalúa la calidad de la investigación académica y cuáles son los estándares para citar fuentes correctamente? Ok, gracias, Ricardo. Mira, a esta pregunta, ¿cómo se evalúa una calidad de la investigación académica? Es lo que le llamamos rigor, ¿vale? Y el rigor académico regularmente lo tratamos con base en una citación adecuada y en un seguimiento teórico-metodológico que tenga una comprobación anterior, ¿vale? Que nosotros seguimos una construcción de marco teórico y una construcción de marco metodológico que ya se ha trabajado antes y nosotros la ajustamos a nuestros problemas de estudio. Ese paso que retomamos de algo que ya se hizo y fue aceptado como válido y nosotros lo ajustamos a nuestro objeto de estudio, ese es
algo que le da calidad a nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque aseguramos una replicabilidad del mismo. Y en segundo lugar, los estándares para citar fuentes correctamente, pues bueno, regularmente APA, en el caso particular, nos permite citar de manera diferente, nos permite parafrasear, nos permite hacer cita directa, cita indirecta. En este caso, una revisión de la redacción del trabajo eh, que se esté tratando de medir la calidad, podemos saber si la citación es adecuada o hay párrafos donde no hay citación, donde no hay fuentes de información y ahí podemos saber que la calidad de la investigación no es la mejor, ¿vale? A mayor citación de fuentes, mayor calidad del trabajo. Ok, siguiente pregunta, ¿quieres que la lea o tú me la lees? Se la leo yo. Muy bien. Eh, ¿Qué significa ser académicamente alfabetizado y por qué es importante en el entorno educativo superior? Ok, académicamente alfabetizado significa tener algunas de las habilidades que les mencioné hace un ratito, ¿vale? ¿Qué es tener? Es tener un conjunto de habilidades que te permitan desarrollar de manera adecuada un trabajo de investigación. Tenemos que saber leer, ¿no? Tenemos que saber acceder a las fuentes que nos permitan realizar una investigación. Tenemos que saber reflexionar. Por eso es importante la paráfrasis, porque es de lo que leí, con qué me quedo y qué pienso yo. Entonces, allí hay una habilidad reflexiva muy importante, junto con el pensamiento crítico. Y bueno, de último, las habilidades comunicativas, ¿vale? Y creo que también ser académicamente alfabetizado significa poder expresarnos adecuadamente, tanto a nivel oral como a nivel escrito, ¿vale? Que se entienda con claridad nuestras ideas. Esa sería mi respuesta. ¿De acuerdo? Continuamos con la siguiente pregunta. Para los ingresados que no aprecian a citar de manera correcta, ¿hay algún programa de apoyo? Institucionalmente, no lo sé, depende de cada facultad. En la facultad, que no les voy a decir, en la facultad de donde yo vengo, me parece que no hay, pero bueno, sería cuestión de investigar. No hay un programa institucional como tal. Justo en el conversatorio, en el cual agradezco la invitación también, en un conversatorio de este congreso, que hablamos sobre la tesis y la integridad académica, justo discutimos que hay políticas educativas en otras universidades, digo, valga el ejemplo, pero en una universidad de Estados Unidos, hay políticas educativas que sí cuentan con un programa de asesoría personalizada a los estudiantes para solucionar cualquier duda o cualquier inconveniente que se les presente durante sus trabajos y que esté relacionado con la integridad académica. Hay un seguimiento específico. En el caso de la UNAM, habrá alguno en algunas facultades, tal vez, no me consta, pero no hay como tal un programa de apoyo institucional y creo que esa es una pregunta muy valiosa e interesante que debiese tener alguna repercusión a nivel institucional para crear algún programa de estos. De acuerdo. Sabemos que los estándares APA y Chicago para citar provienen de universidades extranjeras y de profesores eh, específicas, perdone, que cambian su versión cada 3 años y venden las normas al resto del mundo. Eso es verdad, pero la pregunta que queremos hacer es, ¿existe en la UNAM o en el gobierno federal alguna iniciativa relativa a generar un estándar propio académico para México? Que yo sepa, no. Y es una pregunta muy interesante porque, pues sí, justo APA es de la Asociación de Psicólogos, ¿no? De Estados Unidos y Chicago, pues de ahí viene el nombre. Entonces, creo que sí es un tema por considerar, pero más allá de dónde vengan o de si sea negocio o no, esta cuestión de ajustar cada ciertos años el APA, no cambia cada 3 años, tampoco hay que exagerar, pero sí cambia constantemente, evoluciona el APA. Eh, Más allá de eso, creo que con que te aprendas uno, aunque sea extranjero, eso es lo importante, ¿vale? Es una buena iniciativa ver si cómo podríamos generar un sistema de citación propio, pero bueno, yo creo que ahorita basta con que te aprendas alguno extranjero y después ponemos en el tema esta cuestión de por qué no hacemos uno a nivel México. ¿De acuerdo? Continuamos. ¿Cómo podemos identificar y filtrar información fidedigna en la era digital?
Justo es un tema muy importante. Tengo una clase que es Sociedad de la Información y el Conocimiento. Y justo en esta trabajo con las y los estudiantes para identificar información de calidad. ¿A qué le llamamos información de calidad? Y todo, sobre todo en términos digitales. Google mide la calidad de los trabajos dependiendo los ingresos que tiene cada enlace, ¿no? A mayor ingreso, a mayor usabilidad de los usuarios, vamos a llamarle, a mayor ingreso a un enlace, Google piensa que la información es más útil. Entonces, la información más popular, Google la traduce a la información de mayor calidad y no siempre es así, ¿vale? Entonces, a nivel académico, ¿cómo se puede filtrar esta información? Bueno, yo sugiero respaldándose en fuentes que no solo estén instaladas en lo digital. Por ejemplo, un ejemplo interesante, Wikipedia. Wikipedia tiene muchísimos temas en línea. Entras, lo lees. Afortunadamente, y yo por eso sí confío y yo sí creo que Wikipedia es una fuente confiable, porque Wikipedia tiene su sistema de citación. Creo que utiliza estilo Chicago. Te da referencias hasta abajo de la información que te está dando. Entonces te permite cotejar y comúnmente te refiere a libros y artículos académicos. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, creo que la información fidedigna no solo está colgada en una página web, sino nos lleva, nos traslada sus referencias a libros y artículos cotejados por pares. ¿Qué significa que nuestra información venga de un libro o de un artículo académico? Que ese libro o artículo académico fue editado, fue revisado por otros especialistas. Eso nos da la fiabilidad. La fiabilidad nos la da que no solo la escribió Juanito y la publicó y se la entrega al mundo, sino que Juanito escribió algo y lo revisó Pedrito, Lorena, Laura, Miguel. Fue revisada por un grupo de especialistas, por una revisión entre pares, y a partir de eso se validó como una información correcta. Eso es lo que nos da la fiabilidad, ¿vale? Entonces, ahí creo que me extendí un poco, pero bueno, la respuesta es esa. No, son grandes aportaciones, no importa que se extienda un poco de vez en cuando. ¿Qué podemos hacer para empezar a enseñarle a las nuevas generaciones la importancia de citar correctamente? Yo tengo un ejemplo bien interesante. En algunas de mis clases me, me piden, y a mí me gusta, utilizar inteligencia artificial. Entonces, cuando yo les propongo a las y los estudiantes trabajar con inteligencia artificial, regularmente ellos como que lo toman por sorpresa, ¿no? Como de, ¿a poco usted sabe de eso? Eso no se usa. Aquí no usamos eso, profe. Guiño, guiño. Yo creo, con este acercamiento tecnológico que estamos teniendo en la actualidad, es muy importante hablar con los chicos y decirles, ok, la importancia de citar correctamente está supeditada a que a la hora en la que haces tu tarea y utilizas ChatGPT o alguna de estas inteligencias, no puedes copiar y pegar directamente. Esa reflexión la hago mucho con los chicos. ¿Por qué? Porque si la pegas directamente sin ninguna fuente, no está sustentada esa información. Y además la inteligencia artificial todavía tiene muchas limitaciones. Si le pides fuentes de información a ChatGPT, estoy casi seguro que la mitad que te va a dar va a ser falsa. Falsa en el sentido de que te va a mandar enlaces, te va a mandar artículos que no abren, que no son, que no corresponden. Y ahí uno como profesor es cuando se da cuenta que hicieron la tarea con inteligencia artificial y que ellos no agregaron nada, no agregaron un valor agregado al trabajo. Creo que yo le digo mucho a los chicos que la inteligencia artificial a nivel profesional le va a quitar el trabajo a quien no sepa darle ese valor agregado al análisis, a la reflexión que le estás pidiendo a la inteligencia. Copiar, pegar, todos pueden, pero hacer algo extra con la información que nos está dando la inteligencia artificial, ese es el plus que tenemos que darle, ¿vale? Y eso está relacionado con la cuestión de buscar fuentes, de citar correctamente. Entonces,
creo que esta idea de acercarnos a las nuevas generaciones va por ahí, decirles, mira, tú cuando salgas de la universidad tienes que ir desarrollando habilidades que te permitan hacer más de lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Y un elemento importante de eso es alfabetización académica. Estar bien alfabetizado académicamente te va a dar la oportunidad de agregarle ese valor a lo que se hace con inteligencia artificial. De esta manera yo intento persuadirlos, ¿eh? No sé si funcione, la verdad. Lo vamos a ver en 2 o 3 años cuando empiecen a egresar estos chicos que ya hacen sus tareas con inteligencia artificial, pero yo creo que por ahí los podemos persuadir para involucrarlos y decirles, mira, hay una cuestión de integridad académica que es útil y que te va a dar un valor agregado para cuando salgas de la universidad, ¿vale? Las tecnologías regularmente, no regularmente, las tecnologías son resultado de lo que nosotros hacemos con ellas, ¿no? Entonces, las tecnologías no son buenas y malas. Hay personas que las utilizan para cosas buenas y hay personas que las utilizan para cosas malas. ¿Hacia dónde va esto? Es muy difícil saber. Yo creo que nos va a potencializar, nos va a evitar muchísimo tiempo, nos va a aumentar la creatividad, nos va a dar un boost para muchos trabajos. Va a transformar la manera en la que conocemos nuestras profesiones o múltiples profesiones, los trabajadores visuales, los trabajadores que se guíen por textos escritos, está transformando muchas cosas. Siempre va a haber, no va a reemplazar el trabajo humano. Bueno, hasta ahora, hasta que no salga el chat GPT versión 10.5, porque tal vez es así, pero hasta ahora no reemplaza el trabajo humano. El trabajo humano es el que tiene el contexto, el que tiene la información, el que tiene el criterio, el que tiene el pensamiento crítico. ChatGPT lee los algoritmos, ¿vale? Lee generalidades, redundancias, y a partir de eso nos responde con algoritmos que miden las frecuencias de la información que parece ser más útil o más válida. Es una lectura, es un pensamiento lógico, no tiene pensamiento crítico aún, no tiene un pensamiento que le permita crear más allá de la carga que tiene hasta 2021 la información, ¿no? Entonces, ahorita como seres humanos tenemos todavía muchísimo que aportarle a la inteligencia, va a ser un boost, pero también como tú dices, va a haber actitudes, va a haber acciones que también van a potencializar las cosas negativas, ¿no? O sea, como lo que les dije de los chicos, ¿no? Que hacen sus tareas con copiar y pegar en inteligencia artificial y creen que con eso basta, ¿vale? Entonces, va a ser una cuestión de como seres humanos, tomemos las riendas del asunto y decidamos para dónde virar, ¿no? Ya esa sería mi respuesta, Carlos. Espero haber resuelto medianamente tu pregunta. También podemos decir que la alfabetización académica, perdonen, eh, debería fortalecer desde el nivel medio de la UNAM y no hasta presentar una tesis o tesina. Uy, sí, estamos leyendo aquí el chat, ¿eh? Por eso sé quién me preguntó. Esa es la, esa es la clave, creo yo, ¿vale? Que no echemos la bolita al profe de metodología de octavo semestre, que él solucione, que él sea el que les enseña integridad académica, que él sea el que les enseña elaboración de citas. Creo que es un tema tan importante, y sobre todo en la UNAM, con lo que se ha suscitado el último año, que no podemos dejar de ya que esto pase y solo echarle la bolita a los últimos cursos y creer que los chicos van a reflexionar con eso y va a bastar con eso y van a salir con una integridad académica desarrollada para sus labores profesionales. Yo creo que no, yo creo que sí nos debemos de plantear, inclusive, como dice Viridiana, desde el nivel medio superior, desde el CCH, esto se debe de ir incentivando. Y, por ejemplo, en la Universidad de Harvard, esto está relacionado también, chicos, no solo con cuestiones de integridad, de deshonestidad, también tiene que ver con originalidad, originalidad del trabajo científico, que demos ese valor agregado que les digo. ¿Vale? Entonces, en la Universidad de Harvard, en algunas otras universidades de Estados Unidos, hay concursos de originalidad en la universidad. El ensayo más original, el video más original, el, cualquier producto que se imaginen, el mapa mental, me imagino, eso me lo estoy inventando, no sé. Pero bueno, el producto más original, se premia la originalidad. Y creo que en este sentido la universidad, como institución, tendríamos que generar una política educativa que nos ayudara en ese sentido, a promover o fomentar la originalidad dentro del pensamiento de los chicos.
su pensamiento creativo. Entonces, totalmente de acuerdo con el tema que trae la pregunta de Viridiana. ¿De acuerdo? También tenemos que comentar que en la biblioteca IMAES de la UNAM tenemos expertos con un programa de capacitación y citación para los alumnos que están en maestría y doctorado. Y pues nada más me queda agregar que agradecemos esta participación. Les damos las gracias por su valiosa participación a los asistentes. También les agradecemos su presencia. Nos despedimos y esperamos que nos sigan acompañando en los próximos eventos del Congreso. Registren su asistencia al evento ingresando el código que aparece en pantalla en la página del Congreso. Esto para obtener la constancia de participación con valor curricular. Muchas gracias.